Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Buenos días, oyentes de Radio Dakota. Nuevamente bienvenidos a nuestro ciclo Los secretos de la Kabbalah. Encantado nuevamente de compartir otro miércoles. Hoy con un día nublado, caluroso tal vez. Algunas precipitaciones se presenten, pero por ahora el día viene bien, zafando diríamos. Aquí le doy la bienvenida a mi compañero de ruta, Javier. Buenos días. Buen día, ¿cómo estamos todos en casa? Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que nos comentaron oyentes en programas pasados. Justamente tengo todavía el nombre de esa persona, se llama Alberta de Banfield. Comentó uno de los temas que generalmente también nos llegan por mail y nos escriben y nos preguntan: ¿qué es esto de los ángeles? Porque en un momento tocamos el tema. Ángeles protectores, si es cierto que hay... Ella puntualmente habló del ángel de la guarda. Ángel de la guarda. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a dejarlo en otro programa. Y en algún momento en programas pasados también hablamos de ángel. Y en un momento dado explicamos que, bueno, ¿qué es esto? Que tengo que imaginarme que hay un ángel, una entidad... que te protege. Te protege, que está presente, que no, que hay gente que... Siempre hablamos de creer o no creer, y en este sentido se produce mucha controversia porque realmente pasamos a un escenario bastante místico, bastante particular de entender si estas entidades existen o no, y como no hay nada comprobable, y estoy haciendo entre comillas, sí. Bueno, queda todo bastante relativo. De los ángeles que vamos a hablar hoy es muy fácil de comprobar si están a tu lado o no. Casualmente, y la razón por la cual elegimos finalmente hablar del tema de los ángeles, algún día también sé que yo no me acuerdo el nombre del oyente que muchas veces nos ha escrito, nos ha hablado preguntando acerca de los extraterrestres. En algún momento también vamos a llegar a ese tema. Pero este de los ángeles es algo que hace mucho tiempo que gente viene preguntando, que también son, uno podría decir, una especie de extraterrestres, ¿sí? Y la razón por la cual elegimos hablar de esto esta semana es por la porción del Zohar de esta semana, puntualmente, la porción de la Torah de esta semana, Vaishlach, empieza diciendo, les leo el hebreo, dice, Vaishlach Yaakov Malachim, y Jacob envió, y aquí vuelvo a decir la palabra en hebreo, Malachim. Malachim malach es una palabra en hebreo que quiere decir dos cosas: mensajero, o también quiere decir ángel. Y de hecho, como en el hebreo no hay vocales, uno también podría leer Vaishlach Melachim, y envió reyes. La palabra rey, mensajero y ángel es exactamente la misma palabra, pero se pronuncia distinta. Y sabemos que no sé si lo hemos explicado aquí, pero bueno, la diferencia entre el por qué hay algunas palabras que tienen se escriben exactamente igual, pero se pronuncian distintas, porque el hebreo tiene solo consonantes, y las consonantes tienen forma de letras. Las vocales son pequeños puntitos que indican cómo debe ser leída, cuál es la vocal que debe de anteponerse o continuar esa consonante. Y el Zohar nos dice, como si fuera algo que es muy simple y obvio, que las letras son vasijas y que la luz que entra en esas vasijas depende de la pronunciación, de cómo se pronuncie eso que se está leyendo. O sea, las nekudot, o estos puntitos, que pareciera ser lo más pequeño, lo que menos fisicalidad tiene, es la luz, y lo que más fisicalidad tiene, la letra, es la vasija. Y en el caso de la palabra malach, ángel, y al mismo tiempo mensajero, malach también puede ser interpretado como mensajero, y rey, que es melech. En realidad, la energía interna de la palabra es exactamente la misma. La función que tiene, la luz que la llena, depende de la pronunciación. ¿Y cuál es la relación entre
estas tres palabras o estos tres significados de esta misma palabra es que cualquier persona que es verdaderamente un rey, un verdadero rey, si una persona, le sucede también a los presidentes de los países, son en realidad un mensajero del ángel regente sobre ese pueblo. Hay 70 naciones en el mundo, y si bien hay 70 naciones, me refiero a 70 grupos de almas, y hay también muchos más subgrupos dentro de estas naciones, pero hay 70 ángeles que rigen sobre los pueblos del mundo, y a su vez ángeles inferiores que están directamente relacionados con los presidentes o los dirigentes de los países del mundo o las comunidades del mundo. Y lo que sea que es la conciencia colectiva, como nos explicó en algún momento Carl Jung, la conciencia colectiva de ese pueblo lo lleva a elegir ciertos gobernantes que, por más que a veces el gobernante tenía otras intenciones o otras ideas en cuanto a lo que iba a hacer cuando tuviera ese poder, en el momento en el que es ungido espiritualmente para llevar a cabo esa acción de gobernar, se convierte en un mensajero del ángel regente de ese pueblo, y ese ángel regente sobre el pueblo envía al pueblo exactamente, a través de sus gobernantes, exactamente lo que la conciencia colectiva dicta necesario para la corrección de ese pueblo. O sea, el caos que muchos gobernantes producen en el mundo tiene que ver con la conciencia colectiva de la gente, que requiere de ciertas correcciones, y el malaj, que es el ángel regente, utiliza al melech, al rey, como malaj, como mensajero para las leyes de causa y efecto. Ahora, eso es a nivel global. En el nivel personal, y decíamos que la porción de esta semana, sabemos que Jacob llega en un punto en su vida en donde finalmente tiene que enfrentar un cierto caos, un problema familiar que tiene en su familia. Tiene una enemistad con su hermano gemelo, mellizo, Esav, y mínimo el hermano lo quiere matar, ¿sí? Jacob le robó la primogenitud, el hermano quiere vengarse, y hace 21 años que lo está esperando, está tratando de encontrarlo para matarlo a su hermano. Jacob, ante esta situación, se da cuenta que tiene que enfrentar esta última corrección en su vida para estar pleno, para estar completo, y decide enviar mensajeros, por decirlo de alguna forma. Lo que mucha gente interpreta que dice esta porción es que, bueno, llegás a un lugar a donde va a haber a lo mejor una guerra, una batalla, y generalmente en el ejército se manda avanzada, ¿sí? un pequeño grupo de soldados que van a ir a ver qué hay del otro lado. El Zohar inmediatamente nos dice no. Y Jacob lo que envió fueron ángeles, literalmente ángeles, sus ángeles, a que fueran a ver cómo venía la mano. Y ahí estos ángeles regresan y le dicen a Jacob que su hermano sí definitivamente viene al encuentro enojado y trae un ejército de entidades a luchar con él. Y esto hace que Jacob decida quedarse solo en la noche en un lugar. Sabemos que el hermano de Jacob, Esav, no era una persona simple, una persona llana. De hecho era un rey, estaba en directa conexión. Esav fue la semilla de Edom, el pueblo edomita, que eventualmente se convirtieron en los romanos. Edom quiere decir rojo en hebreo. El pueblo romano desciende de Esav, y Esav era el jefe de familia, el líder, el rey. Por ende estaba directamente relacionado con
el ángel que dominaba a este pueblo. También sabemos que Esav representa las creaciones anteriores, los mundos del caos o todo lo que tiene que ver con la fisicalidad, y no que el pueblo romano tenga que ver con eso, o los italianos tengan que ver con eso, sino que era una energía en sí misma que sigue existiendo hoy en el mundo y se manifiesta en todos aquellos pueblos o grupos de personas donde el materialismo es la principal, ¿cómo se dice? Drive, el principal motor que moviliza a la sociedad. Y Jacob decide luchar contra este ángel, el ángel regente de Esav, antes de ir a enfrentarse con su hermano en el plano físico. Y la historia nos cuenta de que Jacob vence a este ángel, y que al día siguiente, cuando se encuentra con su hermano, habiendo vencido la energía de su hermano en el plano metafísico, su hermano, que viene a matarlo, cuando está enfrente de él no puede hacer otra cosa más que abrazarlo y besarlo. Y de alguna forma esto es una gran lección para nosotros, porque pareciera ser que la lucha contra los ángeles regentes de aquello que es complicado o negativo en nuestras vidas, si ganás en el plano metafísico, cuando te enfrentás con el conflicto físico, ese conflicto no puede hacer otra cosa más que abrazarte y besarte y bendecirte. Otra cosa que es muy interesante de esta porción, de esta sección de la Torá, es que nos dice, aparece por primera vez el concepto de Israel. El nombre Israel o Israel aparece por primera vez en este lugar, y aparece producto de una negociación entre el ángel que está derrotado, a quien Jacob finalmente lo logra derrotar, y el ángel le pide al despuntar el alba, en el momento, un momento que se llama Netz Ahamá, en el momento en el que sale el primer rayo de luz del sol en el horizonte, el ángel le pide a Jacob que lo deje ir, porque tiene que ir a cantar loas a Dios. Y Jacob le dice, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas, hasta que no me des una bendición. ¿Y cómo lo bendice el ángel? Y espero que tengamos tiempo en el programa de hoy para explicar con más detalle de qué se trata esta bendición. El ángel, en lugar de decirle, bueno, te bendigo, que tengas una buena vida, o lo que sea que nosotros pensaríamos que es una bendición, el ángel le dice, te bendigo que desde este día no te llames más Jacob y te llames Israel. Le cambia el nombre. Y no solo que le cambie el nombre, Jacob tranquilamente podría haber dicho, bueno, este ángel le pedí una bendición y me quiere cambiar el nombre, yo me llamo Jacob. No, Jacob acepta este nombre que le da el ángel, y a partir de ese momento, en muchas ocasiones, la Torá misma, el Antiguo Testamento, cuando se refiere a Jacob, no habla de él como Jacob, sino como Israel. Tal vez hacia el final del programa, si nos queda tiempo, vamos a tratar de hablar un poquito de qué quiere decir la palabra Israel, porque no está en lo absoluto, ni en su origen, ni en su verdadero significado, vinculado a la religión judía. ¿Sí? Lo sabemos, lo hemos explicado, tal vez aquellos que han estudiado Kabbalah saben de qué estamos hablando, pero es importante o interesante poder explicar básicamente esto, porque en realidad si se quiere, la historia, la cultura, la educación nos ha llevado en muchos sentidos, no solamente con esta palabra, sino sobre todo la creación del Estado de Israel, y con el subtítulo abajo que siempre dice el Estado judío. Pareciera ser que Israel es una tierra, es un país, y es el país de los judíos. Cuando uno empieza a aprender y estudiar y descubre que la palabra judío no aparece en la Torá literalmente, sí, descubrís que en el Pentateuco, en los 5 libros de la Torá, donde las personas hoy dicen, bueno, el libro de Moisés, del pueblo judío, la palabra judío literalmente no aparece una sola vez
dando claramente, no señales, sino dando clara educación de que en aquel momento lo que hoy llamamos la religión judía no existía, no estaba presente, ni era una religión justamente. Había un pueblo hebreo, si se quiere, y a través de la historia, y cuando podés ponerle conciencia y estudio, empezás a poder discernir mucho de lo que hemos aprendido en esta era contemporánea, o si se quiere, de alguna época para acá, y poder entender un poco cómo es la historia, hacia dónde va y qué nos queda como mensaje para aprender. ¿Y qué es realmente, tal vez vamos a tratar de hablar de esto, de qué es realmente el pueblo de Israel, pero vamos a hablar ahora de lo práctico, de lo que importa, que es esto de, aparentemente, si lográs vencer al ángel de una cierta situación complicada en tu vida, es como que ya ganaste la batalla. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Pelearme con un ángel? Acá, Javier, me sale automáticamente preguntar aquellas preguntas que hacía yo al principio cuando estudiaba, pero estamos dando por sentados que el ángel, o que un ángel o que una entidad está, como para que yo me imagine, primero, antes de querer luchar contra algo, quiero saber si esto que estás diciendo existe, tengo que creer, no creer. Vamos a ver qué dice el Zohar en la explicación de esta semana. El Zohar dice lo siguiente. Está por acá en algún lado. El Zohar, sabemos, es el principal cuerpo de sabiduría de la Kabbalah, escrito hace aproximadamente 2000 años por Rabbi Shimon Bar Yochai, el máximo cabalista que alguna vez vivió. En el versículo 1 de la explicación de esta semana, el Zohar empieza diciendo, les voy a leer directamente, vamos a traducirlo, pero obviamente está escrito en arameo. Dice, y Jacob envió mensajeros. Rabbi Yehuda comenzó la discusión con el verso que dice lo siguiente, y es un verso de Teilim 91:11. Puesto que él, refiriéndose al Creador, dará sus ángeles a cargo, te dará sus ángeles a tu cargo, para que te cuiden en todos los caminos. Sabemos que siempre que en los textos sagrados se habla de algo en plural, se refiere a dos. Cuando no es dos, la Torá, el Tanaj, en general los textos te dicen qué número es. Pero cuando simplemente se habla en plural, se está hablando de dos. Si no, en singular es uno, en plural es dos. Si fueran tres, diría tres ángeles, o 10, o 1000, o el número que sea. Con lo cual acá está hablando de una frase de Teilim 91:1 que dice, casualmente, y Dios dará sus ángeles a cargo de la persona para que lo cuiden en todos sus caminos. Rabbi Yehuda continúa diciendo, dice, este verso ya fue explicado en otro lugar por los amigos, por los compañeros de Hebraya, los alumnos de Rabbi Shimon, 9 en total eran. Dice, sin embargo, vamos a explicar lo siguiente. Dice, cuando un hombre nace, cuando el ser humano nace, la inclinación al mal entra instantáneamente al mundo con él, acompañándolo, y constantemente, durante toda su vida, lo denuncia, ¿sí? Actúa en contra de él. Dice, tal como está escrito en Génesis 4:7, el pecado se agarra de la puerta. Y Rabbi Yehuda pregunta, dice, ¿qué quiere decir el pecado se agarra? Sabemos, dice, tal como explica el rey David, la palabra hatat, que quiere decir pecado, o pecado en arameo, o het en hebreo, es sinónimo de la inclinación al mal, es otro nombre para la inclinación al mal. Dice, ¿qué quiere decir el pecado se agarra? Se refiere a la inclinación al mal. ¿Qué quiere decir
se agarra a la puerta. La puerta se refiere a la apertura de la matriz y el canal de nacimiento. Es decir, que en el momento que un ser humano nace, llega a este mundo, esta inclinación al mal vamos a recordar que los sabios de la Kabbalah nos explican qué es el mal. ¿Sí? Si se acuerdan, Adán le dijeron: no comas del árbol de la sabiduría del bien y el mal. Aparentemente la sabiduría o el intelecto conlleva esta dualidad del bien y el mal. Mal en hebreo se escribe Ra. Son solo 2 letras. R-A, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es Ra? Ra es un acrónimo de Ratzon Atzmi, deseo egoísta. ¿Sí? ¿Qué es el mal? El deseo egoísta. ¿Qué es lo primero que se le pega en la conciencia a un niño cuando nace en este mundo? El deseo egoísta. Todo quiere para él. Todo quiere para él. Al principio no le importa nada, no le importa. Al bebé le importa si molesta cuando llora, o le importa si a la mamá le duele el pecho cuando se amamanta. No tiene esos cuidados, ni importa dónde esté, con quién esté alrededor, va a ser. Es puro egoísmo. Uh-huh. ¿Sí? Dice, y esto permanece así. Entonces la inclinación al mal, el egoísmo puro, se adueña de la persona. Dice, y el propósito que tiene esta inclinación al mal, tal como lo dice también Teilim 51.5, dice, esta inclinación al mal camina frente a él con un solo propósito: que esta persona, dice que esta persona peque enfrente de su amo, ¿sí? Ante Dios. Dice, la inclinación al mal nunca lo deja al hombre, siempre está ahí desde el día de su nacimiento. La inclinación al bien solo llega cuando el hombre busca la pureza, cuando el ser humano decide buscar el crecimiento espiritual. El versículo número 3 dice, ¿y cuándo es el momento en el que el hombre busca el crecimiento espiritual? En el 13º cumpleaños para el hombre, o en el 12º para la mujer. Dice, en ese momento hay una parte adicional del alma de la persona que llega. Dice, en ese momento la inclinación al bien se posa sobre la persona, y si la persona busca purificación, o sea, busca crecer espiritualmente, entonces la inclinación al bien desplaza a la inclinación al mal hacia el lado izquierdo del cuerpo, y en ese momento dice, y en ese momento literalmente, si ocurre esto, ¿no?, de que la persona tenga deseo de conectar con el crecimiento espiritual, y esta es la importancia que tiene darle ejemplos espirituales a nuestros hijos y llevar, cuando ese momento llega de la adolescencia, hacia un camino espiritual a estas personas que en ese momento están por primera vez teniendo libre albedrío. Es ahí el momento de moldear, por decirlo de alguna manera, o de mostrarle un camino. ¿Cuál es la conciencia de los padres? El momento es mucho antes. Los padres deben empezar a enseñarles, aunque sabiendo que el hijo no tiene conexión con la espiritualidad o con el compartir, debe enseñarle a compartir en un principio solo para recibir algo a cambio, como una especie de ejercicio. La razón por la cual... Lo hace medio automático el chico al principio. Sí, la razón por la cual desde los 14 años hasta los... en realidad es hasta los 24, pero digamos que desde los 14 a los 21, ese periodo mayormente es llamado adolescencia. Lo que adolece
la mayoría de la gente es empezar a ser responsable de sus actos y no tener las herramientas con que afrontarlo. Es decir, la persona, antes las cosas egoístas que hacía el niño no tenían causa y efecto. De hecho, cualquier cosa que le pasa a un niño antes de los 13 años es solo para la corrección de los padres y es responsabilidad de los padres. A partir de los 13 años, cada acción que el niño, que este adolescente hace, empieza a generar la vida que va a tener, porque empieza a correr para él las leyes de causa y efecto, porque antes era un esclavo, estaba dominado totalmente por la inclinación al mal. Ahora que le fue dado el libre albedrío, si no sabe cómo manejar esa energía, empieza a sentir las dolencias de la consecuencia, ¿sí? De golpe hace algo y ve que de la nada le pasa algo malo y su alma, él sabe internamente que es culpa de él, ¿sí? Y encima está rodeado de padres que no lo entienden, y es cierto que los padres no entienden al adolescente. Es muy normal que sea esto, a menos que una persona tenga un cierto camino espiritual recorrido. El padre ya está en un estado totalmente adulterado, ¿sí? Ya es un adulto, se perdió esos 7, 8 años, 9 años que hay en la adolescencia para empezar a generar una vida productiva emocional y espiritualmente para sí mismo. Y ese padre en ese mundo, en esa vida en la que está, ya no puede relacionarse con aquello que le está pasando al adolescente. Antes de ir al corte, más tarde, finalmente esta discusión se sigue hablando de todo esto, y Rabbi Shimon Bar Yochai entra en la conversación y dice lo siguiente, es el versículo 16. Dice, y Jacob envió ángeles. Dice, Rabbi Shimon empezó la discusión diciendo, mejor es aquel que se ve a sí mismo con poca estima, ¿sí? que no se engrandece ante los demás y tiene un sirviente, que aquel que se engrandece a sí mismo ante los demás y le falta el pan. A la vuelta del corte vamos a ver qué quiere decir esta frase. Continúo diciéndoles que se comuniquen con nosotros, que está Evi atendiendo los teléfonos al 4866-0900 para seguir preguntando y consultándolo. Ya tenemos temas para desarrollar, si es posible, este programa, si no los próximos programas. Ya volvemos en unos minutos. Ya aquí nuevamente regresamos y aprovechamos para escuchar el tema porque nos encanta. Entonces estábamos disfrutando un poco de la música que también es parte de este programa. Javier, nos va a quedar poco tiempo si no avanzamos ya, porque nos van a quedar 10 minutos para redondear. ¿Qué quiere la decir idea esto? de hoy. A ver, hay una famosa frase en la Torá que es muy en el Antiguo Testamento, que es muy controversial, muy discutida, que dice amarás a Dios bechol levavcha u bechol nafshecha, con todo tu alma, pero dice con todos tus corazones, ¿sí? ¿Cómo podés amar a Dios con todos tus corazones? ¿Cuántos corazones tiene la persona? Uno, ¿no? Sin embargo, el Zohar nos dice que no, que la persona no tiene un corazón. La persona tiene, cuando hablamos del corazón, estamos hablando de su sentir hacia el mundo, cómo se relaciona con el mundo. Tiene en realidad una dualidad. Tiene la inclinación al bien, que es esta que llega cuando la persona la sale a buscar, y lamentablemente la mayoría de la gente del mundo no la posee, porque es un nivel de alma. Cuando la persona nace recibe un primer nivel del alma, que es el nivel de Nefesh, que solo provee a la persona de signos vitales, de la misma forma que se lo provee a un animal. Con lo cual, según la Kabbalah, toda aquella persona que anda caminando por el mundo y no salió a buscar recibir esta segunda alma, esta alma adicional que baja, que se llama Ruach, que es lo que conocemos como espíritu, si la persona no sale a buscar
el crecimiento espiritual y se queda en el egoísmo del niño, y conocemos mucha gente adulta que muere con ese mismo egoísmo del niño. Si la persona no sale a buscarlo, en realidad sigue operando bajo este nivel de alma que es Nefesh Hayah, que es el alma de los animales. Y por eso, cuando vemos a una persona en una actitud sumamente egoísta, las otras personas le gritan, animal, ¿sí? Pero es así, y lamentablemente la gran mayoría del mundo opera en ese plano. Cuando la persona sale a buscar la espiritualidad, y es solo salir a buscarla, no es que tenés que recibirte. En el momento que la persona tiene deseo de algo más que solo lo físico, desciende sobre él este nivel de alma que se llama Ruach. Después la persona tiene que lograr hacer que lo que se empiece a manifestar en su vida sea más la energía del Ruach, que es el deseo de impartir, más que el deseo de simplemente recibir egoístamente. Pero en definitiva, existe esta dualidad, estos dos ángeles, el dibujito del angelito y el diablito, uno te dice, el bien y el mal. Quédate acostado, hacerlo más fácil, o no des, quédatelo para vos, quédate con la porción más grande, no compartas, el dinero primero para vos, entonces, todo lo que vos querés para vos. Esta dualidad de sentir y de pensamiento que solo existe en nuestro intelecto, y nosotros tenemos la capacidad de decidir con cuál nos vamos a manejar. Si la persona realmente decide, ahora uno si se pone a pensar, toda la capacidad, la inteligencia, todo lo que uno tiene cuando se trata de conseguir algo egoístamente, o cuando te querés pelear con alguien y armás la pelea y pensás lo que le vas a decir, toda esa inteligencia, todo ese poder que tiene la inclinación al mal, al cual conoces mucho más, porque viene con el ser humano desde el día de su nacimiento. Si toda esa inclinación al mal, toda esa inteligencia es dominada por la inclinación al bien, en ese momento todo ese poder empieza a trabajar a tu favor. Al principio cuando vuelven estos ángeles y le cuentan a Jacob que su hermano, esa inteligencia de Esav o Edom, del egoísmo, viene acompañado de 400 soldados, que son 400 entidades que tienen que ver con el deseo egoísta, que el Zohar lo explica con mucho detalle. Son 400 niveles del mal, se le podría llamar, pero ¿qué es el mal? Es el deseo egoísta, Ra, Ratzon Atzmi. Y Jacob expresa algo y le habla a Dios y le dice, literalmente, Atzileni na miyad Esav miyad aji. Dice, Dios, por favor, te suplico, sálvame de la mano de mi hermano, de la mano de Esav. Y la gran pregunta que todos hacen es, Jacob tenía un solo hermano mellizo. ¿Hay necesidad de que diga de la mano de mi hermano, de la mano de Esav? Y lo que el Zohar explica, que Jacob le estaba diciendo al Creador o estaba pidiendo para sí mismo, es: sálvame de pensar que Esav, que la conciencia del egoísmo, es mi hermano. Porque el ego, el deseo de recibir para nosotros mismos, se presenta ante nosotros diciéndonos: soy el único que te cuida, soy el único que se fija en que vos tengas, en que los demás, a nadie le importás. En cambio a mí, al ego, a mí sí me importás. Yo soy tu único hermano, yo soy tu único amigo. Y como dice el Zohar al principio de esta porción, tenés que saber que la inclinación al mal se pega al niño desde el día que nace, y lo único que hace es denunciarlo. ¿Qué pasa? Estas acciones que el ego nos lleva a hacer son las que traen caos a nuestras vidas. ¿Cómo funciona el sistema de que esta entidad, esta inclinación al mal, este ángel negativo, nos denuncie o traiga o genere caos en nuestra vida?
cada vez que dormimos y se libera de nosotros, va y cuenta. Dice, mira, hoy traté de hacer que esta persona creciera espiritualmente en estos aspectos, en todos perdió. Y lo mandan de vuelta al ángel y le dicen, ¿sabes qué? Bueno, no cumpliste tu misión, porque tu misión era que te derrote. Bueno, probá con algo, bajémosle algún caos, démosle algún caos para ver si eso genera más reactividad y a lo mejor en algún momento la persona hace el clic y cambia. Jacob sabía que al amanecer los ángeles, cuando finalmente hacen su tarea, hacen su trabajo, suben a cantarle a Dios, cantar loas a Dios. Y este ángel, el ángel el ángel general de la inclinación al mal, que también se conoce como el ángel de la muerte, que es el ángel regente sobre la inclinación al mal de la totalidad de los seres humanos. Jacob lo enfrentó y fue la primer persona en la historia desde la creación del mundo que lo derrotó, ¿sí? La Torá nos dice que la pelea que tuvo Jacob durante toda la noche con este ángel fue cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque es contra los deseos egoístas del cuerpo que uno debe de pelear esta guerra. Cuando Jacob le gana, le dice, bendecime antes de... ¿Por qué se quiere ir el ángel? Porque es la primera vez en hasta ese momento, 3000 años, que el ángel finalmente alguien lo derrotó, con lo cual cumplió su tarea, porque la tarea de esa inclinación al mal no es que dominarnos a nosotros, ser sino vencida. que ser vencida, que nosotros lo dominemos. ¿Y cómo lo bendice? Le dice, desde hoy te vas a llamar Israel. Israel quiere decir Shir Kel, Shir, cantarle a Dios. Aquella persona que piensa que porque es judío, porque nació en un cierto país o de ciertos padres, lo que sea, es parte del pueblo de Israel, debe saber que no es así. Israel es aquella persona que se levanta todas las mañanas y dice, hoy voy a vencer a mi inclinación al mal. Lo voy a hacer cantar, ¿sí? Porque cuando la persona hace eso, cuando la persona entiende que su misión en este mundo es lograr hacer la tarea de la creación con sus dos corazones, no con una pelea constante, sino habiendo vencido a esa inclinación al mal y utilizar todos esos recursos que tiene. Nosotros sabemos lo manipulador que puede ser un niño y mucho más la persona que nunca dejó de ser niño y sigue llevando esas conductas de manipulación, acumulando experiencia a través de la vida. Si todo ese esfuerzo fuera aplicado a hacer el único trabajo que tiene que hacer la persona, que es vencer al deseo del cuerpo para dejar que se revele la conciencia de su alma, entonces esa persona es alguien que se achica ante el mundo en cuanto a mostrarse egoístamente o narcisistamente, pero tiene un sirviente. ¿Quién es el sirviente? La inclinación al mal que trabaja para él. Dice, preferible aquel que se disminuye a sí mismo ante los demás, pero es dueño de un sirviente, que aquel que se enaltece ante los otros, pero le falta el pan, ¿sí? Porque la verdadera esencia, el verdadero pan de la vida es la luz. Y aquel que permite que la inclinación al mal y el ego lo domine, siempre está muerto de hambre. Por eso nada le alcanza y por eso nunca logra ser feliz. Una gran lección del programa del día de hoy. La verdad que ha sido un placer, Javier, escucharte contarnos, y gracias a esta persona que fue Alberta, una de las que tocó, y más, por supuesto, muchas personas más que han escrito sobre ángeles, vino al caso porque estábamos juntos. Marina, la semana que viene, cuando haya pasado 7 días... Le estás diciendo a Marina. A Marina. A Marina, la que llamó. Vamos a hablar del tema de lo que sucedió con tu mascota, pero no podría haber, lamentablemente, no podría haber sucedido de otra manera. No es algo que vos hiciste, no es algo que si hubiera podido ser mejor, hubiera sido. Pero hay una corrección para vos en todo esto, que cuando haya bajado un poco la angustia
y la culpa, tal vez vas a poder entender desde un lugar mejor, y la semana que viene seguramente vamos a hablar de eso. Así llegamos al cierre del programa del día de hoy y nos despedimos ya hasta el próximo miércoles. Gracias a todos, Diego.